Trabajaba en el turno nocturno de un hotel pequeño, de esos que parecen inofensivos porque nunca pasa nada. Eso creía yo. El hotel tenía solo 3 pisos y unas 40 habitaciones. Entre semana rara vez se ocupaban más de 15. Era tranquilo, silencioso, demasiado silencioso. Yo entraba a trabajar a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana, siempre sola. El vestíbulo era pequeño. Un mostrador, 2 sofás gastados, una televisión casi siempre apagada y un par de máquinas expendedoras que zumbaban sin descanso. Detrás del mostrador había una oficina diminuta con una computadora vieja y una ventana de cristal desde donde podía ver todo el lobby. A partir de las 11 las puertas se bloqueaban automáticamente. Los huéspedes tenían que tocar el timbre para que yo les abriera. Era una medida de seguridad. O eso nos decían. Esa noche parecía normal, demasiado normal. Alrededor de las 11 el timbre sonó. Miré el monitor de la cámara antes de abrir, como siempre. Había un hombre afuera. Alto, delgado, con gorra de béisbol y una mochila colgándole de un hombro. Parecía de unos 40 y tantos años. Le abrí. «Buenas noches», dijo. «¿Tiene habitaciones disponibles?» Le respondí que sí. Le di el precio. No se quejó. Sacó una tarjeta, pagó sin discutir y me observó mientras yo hacía el proceso en la computadora. Recuerdo que pensé que era extraño lo callado que estaba. Le entregué la llave de la habitación 214, segundo piso. Cuando levantó la vista para tomarla, se quedó mirándome unos segundos más de lo normal. No fue una mirada agresiva, fue algo peor, vacía, como si yo fuera solo un objeto más en la habitación. Me dio las gracias y se fue hacia el pasillo de los ascensores. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Pasó casi una hora sin nada fuera de lo común. Yo estaba en la oficina mirando el reloj avanzar lentamente cuando lo vi otra vez por la ventana de cristal. El hombre estaba en el lobby. No se acercó al mostrador, no habló, no sacó el teléfono, se sentó en uno de los sofás frente a la televisión apagada y se quedó ahí, mirando al frente. Pensé que quizá no podía dormir. A muchos huéspedes les pasaba, pero después de 20 minutos seguía igual, sin moverse, sin cambiar de postura, como una estatua. Cuando salí de la oficina para ir a la máquina expendedora, sentí su mirada siguiéndome sin tener que girarme para saberlo. Mi piel se erizó de inmediato. Volví detrás del mostrador y traté de ignorarlo. A la 1 de la mañana hice algo que nunca olvidaré. Revisé el sistema de habitaciones. No había razón específica, solo una sensación rara en el estómago. Busqué la 214. Aparecía como vacía. Pensé que era un error del sistema. Volví a revisar el registro de pagos. No había ningún check-in reciente, ni tarjeta, ni efectivo, nada. Mi pulso se aceleró. Revisé el registro de accesos con llave magnética. Cada vez que alguien entra a una habitación, queda registrado. La 214 no tenía ningún registro. Nadie había entrado jamás. Tomé el teléfono y llamé a la habitación. El tono sonó 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. Colgué lentamente. Él nunca subió a la habitación. Ese hombre llevaba más de 1 hora dentro del hotel sin ser huésped. Levanté la vista hacia el lobby. Seguía ahí, sentado, mirando al frente. Mi cuerpo entero me gritaba que algo estaba mal. A la 1:30 reuní el valor suficiente para acercarme. No quería provocar nada, solo confirmar. ¿Todo está bien?, le pregunté, manteniendo la voz lo más neutral posible. Giró la cabeza lentamente hacia mí. No puedo dormir. Eso fue todo. Su tono era plano, sin emoción, sin molestia, sin cansancio, como si repitiera una frase que había ensayado. Asentí y regresé al mostrador. A partir de ese momento no dejé de vigilar las cámaras. Lo vi levantarse, caminar por los pasillos, detenerse en lugares sin cámaras, quedarse quieto durante minutos enteros, entrar al hueco de las escaleras y salir por otro lado, volver al lobby, sentarse, levantarse otra vez. No hacía nada, y eso era lo más inquietante. A las 2:30 llamé a mi gerente. Le expliqué la situación en voz baja.
Me dijo que lo vigilara y que llamara a la policía solo si hacía algo claramente amenazante. Colgué sintiéndome completamente sola, porque para mí ya lo era. Después de colgar con mi gerente, el silencio del hotel se volvió insoportable. Cada sonido parecía amplificado: el zumbido de las luces, el motor del ascensor, mis propios latidos. Lo observaba todo a través de las cámaras. El hombre volvió a levantarse del sofá. Caminó hacia el pasillo del fondo, el que llevaba a las habitaciones del primer piso. Se detuvo frente a una puerta ocupada. Permaneció ahí, inmóvil, durante casi un minuto. No tocó, no llamó, solo escuchó. Sentí un nudo en el estómago. Luego siguió caminando como si nada. Regresó al lobby, pero esta vez no se sentó. Se quedó de pie, parcialmente oculto en la sombra, cerca de los baños públicos. Desde ahí tenía vista directa al mostrador y a mí. Intenté no mirarlo, fingí escribir algo en la computadora, pero podía sentir su presencia como una presión constante en el pecho. A las 3 de la mañana, mi instinto me gritaba que ya había esperado demasiado. Tomé el teléfono y marqué a la línea no urgente de la policía. Mientras esperaba que atendieran, lo vi acercarse lentamente al mostrador. Cada paso parecía medido. Colgué. Se quedó a unos pocos metros de mí. No invadió mi espacio, no levantó la voz, solo me miró, sin parpadear. Nunca me había sentido tan observada. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta y se alejó nuevamente hacia los pasillos. En las cámaras lo vi detenerse frente a otra habitación ocupada, esta vez más tiempo, inclinado hacia la puerta, como si escuchara la respiración del interior. Ahí ya no dudé. Marqué al 911. Mientras hablaba con la operadora, mis ojos no se apartaban de la pantalla. Él regresó al lobby, caminó directo al mostrador y se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Qué hay de comida por aquí?», preguntó, en voz baja. Su sonrisa fue mínima, apenas un gesto. Le dije que las máquinas expendedoras estaban al fondo. Ascendió, dio media vuelta y se alejó sin comprar nada. Desapareció de la vista de las cámaras por unos segundos. Fueron los segundos más largos de mi vida. A las 4:10 de la mañana, las luces rojas y azules iluminaron el vestíbulo. 2 policías entraron. Les señalé al hombre de inmediato. Estaba sentado otra vez en el sofá, como si nada hubiera pasado, como si hubiera estado ahí toda la noche de forma legítima. Le pidieron identificación. No tenía. La tarjeta con la que había pagado la habitación era robada. No existía ningún registro suyo. Nunca fue huésped. Nunca tuvo derecho a estar ahí. Se lo llevaron sin oponer resistencia. Cuando el hotel volvió a quedar en silencio, me senté detrás del mostrador y lloré. No de miedo, sino de la comprensión tardía. Ese hombre había pasado horas dentro del hotel, caminando entre habitaciones ocupadas, observando, escuchando, esperando. Nunca supe qué planeaba hacer. Nunca supe a quién estaba buscando. Y eso es lo que más me perturba. Porque a veces el verdadero horror no es lo que ocurre, sino lo que pudo haber ocurrido sin que nadie lo notara. Esto ocurrió durante mi último año en la universidad. Nunca fui de quedarme despierto hasta tarde, pero esa noche no tuve opción. Tenía que entregar uno de los proyectos más pesados de toda la carrera, un trabajo de estadística avanzada que mi profesor parecía disfrutar haciendo imposible. Mi laptop llevaba días fallando, se apagaba sola, se congelaba, perdía archivos, así que decidí usar los computadores del edificio de negocios del campus. Ese edificio siempre me dio mala espina. Estaba un poco apartado del resto de la universidad. Era viejo, alto, de 3 pisos, con pasillos largos y luces blancas que nunca parecían iluminar del todo. Durante el día era aburrido, pero de noche se sentía vacío de una forma antinatural. Llegué alrededor de las 10 de la noche. El campus ya estaba completamente en silencio. Pasé mi tarjeta por el lector, escuché el pitido y la puerta se abrió. Apenas entré, sentí el cambio de temperatura. Dentro hacía mucho más frío que afuera.
El aire olía fuerte a químicos de limpieza, como si acabaran de desinfectarlo todo. Eso me tranquilizó un poco. Pensé que el personal de limpieza ya se había ido. Subí al segundo piso y entré al laboratorio de computación. Estaba vacío. Solo el sonido constante de los ventiladores de las máquinas y mis propias teclas rompiendo el silencio. Me senté, conecté mi memoria USB y empecé a trabajar. Durante la primera hora, todo estuvo bien. Me concentré tanto que casi olvidé dónde estaba. Solo miraba el reloj de vez en cuando, prometiéndome que me iría antes de la 1 de la mañana. Pero a las 11:30, algo cambió. Mientras revisaba unos datos, escuché un portazo. No venía de la entrada principal, venía desde algún lugar profundo del edificio. Me quedé quieto. Intenté convencerme de que era el sistema de ventilación o alguna puerta que se cerró sola, pero el sonido había sido demasiado seco, demasiado claro. Seguí trabajando, aunque ya no con la misma tranquilidad. Unos minutos después, escuché pasos, lentos, pesados. Resonaban en el pasillo frente al laboratorio. No eran pasos apurados, no eran de alguien distraído, eran pasos conscientes, como si la persona quisiera que se notaran. Se detuvieron justo frente a la puerta del laboratorio. Yo no me moví, ni siquiera respiré. El laboratorio tenía una pequeña ventana en la puerta, pero no fui capaz de inclinarme para mirar. Sentía que si lo hacía, algo terrible iba a pasar. Entonces, la manija empezó a moverse. No fue un intento casual, fue insistente. La puerta estaba cerrada automáticamente a esa hora, así que no se abrió, pero quien estaba del otro lado siguió moviendo la manija durante largos segundos. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que lo escucharían. De repente, todo se detuvo. Los pasos se alejaron lentamente por el pasillo. Me quedé ahí sentado, sin moverme, preguntándome si debía irme de inmediato. Pero el miedo empezó a mezclarse con la necesidad. El trabajo debía entregarse el día siguiente, y una parte de mí insistía en que tal vez solo era otro estudiante. Intenté volver a concentrarme. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché algo peor. El sonido no venía del pasillo, venía de arriba. El techo tenía paneles delgados y a veces se oían las tuberías, pero esto no eran tuberías, era el sonido de algo arrastrándose, lento, deliberado, justo encima de mí. Levanté la vista y vi uno de los paneles moverse apenas, como si alguien estuviera apoyando su peso sobre él. El panel crujió suavemente. Sentí un escalofrío recorrerme entero. No estaba solo en el edificio, y quien fuera estaba justo encima de mí. Me quedé mirando el techo sin parpadear. El panel volvió a crujir, apenas unos milímetros, pero lo suficiente para confirmar que no estaba imaginando nada. Algo o alguien estaba moviéndose allí arriba. El sonido era lento, pesado, como si la persona se desplazara con cuidado, intentando no romper los paneles o no ser escuchada. Cerré el documento sin guardar. Arranqué la memoria USB del computador con tanta fuerza que casi la rompí. Metí todo en la mochila y me levanté. Cada movimiento mío parecía exageradamente ruidoso. Di un paso hacia la puerta del laboratorio. El sonido del techo se detuvo. Por un segundo pensé que había tenido suerte. Entonces escuché un golpe seco, justo encima de la salida, como si esa cosa supiera exactamente a dónde iba. El pánico me explotó en el pecho. Abrí la puerta y salí al campus. No miré atrás. Corrí hasta mi dormitorio como si algo fuera a atraparme en cualquier momento. Cerré la puerta, la aseguré y me quedé apoyado contra ella, intentando recuperar el aire. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente regresé al edificio, solo porque tenía que entregar el proyecto. Con la luz del día, el lugar parecía normal, inofensivo, pero entonces lo vi. Faltaban paneles en el techo del laboratorio, justo encima del lugar donde yo había estado sentado, y uno más, en la esquina.
Alguien había estado allí arriba, observándome, escuchándome, esperando. Nunca supe quién era ese hombre ni cómo entró al edificio. Nadie encontró registros, nadie volvió a verlo. Pero desde entonces aprendí algo. Hay lugares que no están vacíos, solo están esperando que alguien se quede lo suficiente. Quiero dejar algo claro desde el principio. No creo en lo paranormal. Nunca he creído. Siempre he sido de las personas que buscan explicaciones lógicas, incluso cuando algo me incomoda. Por eso acepté el trabajo nocturno en el motel sin pensarlo demasiado. Era un lugar pequeño, familiar, 2 pisos, 25 habitaciones como máximo, ubicado en una carretera secundaria que casi nadie usaba de noche. El tipo de lugar donde los camiones se detenían solo si no tenían otra opción. Trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. La mayoría de los turnos eran aburridos, silenciosos, perfectos para alguien que no disfruta demasiado el trato humano. Pero esa noche fue distinta desde el principio. Era martes, otoño, frío seco. El estacionamiento estaba casi vacío, solo 4 autos de huéspedes que habían llegado temprano. El viento empujaba hojas secas contra las paredes del edificio, produciendo un sonido rítmico, como pasos arrastrándose. A las 2 a.m. escuché el timbre del mostrador. Ese timbre solo suena cuando alguien presiona el pequeño botón metálico frente a la recepción. Es un sonido claro, imposible de confundir. Me levanté del sofá en la oficina trasera y caminé hacia el mostrador. No había nadie. Miré hacia la puerta de vidrio, oscuridad total. Ningún auto entrando, ninguna silueta alejándose. Pensé que tal vez algún huésped lo había tocado por accidente. Volví a la oficina. 10 minutos después, el timbre sonó otra vez. Esta vez sentí un escalofrío inmediato. Volví al mostrador. Vacío. Absolutamente vacío. Revisé el baño del lobby. Nada. Salí al estacionamiento. Nadie. El silencio se sentía espeso, incómodo. Decidí quedarme en la recepción. Me senté justo detrás del mostrador con la vista fija en el timbre. Las luces estaban más bajas de lo normal. El reloj de pared marcaba cada segundo con un clic exageradamente fuerte. Pasaron 15 minutos, 20. Empecé a relajarme. Incluso pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Entonces ocurrió. El timbre sonó, pero esta vez vi cómo se presionaba. Una mano pálida emergió lentamente desde debajo del mostrador. No fue un movimiento rápido, fue deliberado, tranquilo. El dedo presionó el timbre una sola vez. Me levanté de un salto y retrocedí tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Corrí por el pasillo hasta la oficina trasera y cerré la puerta con llave. Mi respiración era tan fuerte que me mareaba. Encendí las cámaras de seguridad. En la pantalla del lobby, el mostrador estaba vacío hasta que algo se movió. Una cabeza apareció lentamente desde debajo del escritorio. No pude ver su rostro con claridad, solo la forma y unos ojos reflejando la luz de la cámara. Estaba mirándola, mirándome. Me quedé paralizado frente a los monitores. No sabía qué hacer con mi cuerpo. No sabía si gritar, correr o simplemente apagar la pantalla y fingir que no había visto nada. La cabeza seguía ahí. No se movía, no parpadeaba, solo estaba mirando. Tragué saliva con dificultad y retrocedí un paso, luego otro. Mi espalda chocó contra la pared de la oficina trasera. Sentía el latido de mi corazón en los oídos, tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Y entonces la cabeza desapareció. En la pantalla, el espacio bajo el mostrador volvió a quedar vacío. Eso fue peor, porque ahora no sabía dónde estaba. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué 911.
Intenté hablar en voz baja, explicando que alguien había entrado al motel y estaba escondido dentro del edificio. La operadora me dijo que los oficiales ya iban en camino y que permaneciera donde estaba, con la puerta cerrada. Mientras hablaba, no podía dejar de mirar las cámaras. El lobby seguía vacío. Durante varios segundos no pasó nada. Luego, algo se movió. Desde la cámara del pasillo, vi una figura salir lentamente de detrás del mostrador. Caminaba encorvado, como si su espalda no estuviera del todo recta. Llevaba una sudadera con la capucha bien ajustada, ocultando el rostro. Se movía lentamente, sin prisa, como si supiera que tenía tiempo. Lo vi recorrer el lobby, detenerse frente a las puertas de vidrio y mirar hacia afuera, como esperando a alguien. Luego caminó hacia el exhibidor de folletos turísticos y empezó a hojearlos con total calma. Eso fue lo que más me aterrorizó. No parecía nervioso, no parecía apurado, parecía cómodo. De pronto, giró hacia el pasillo que conducía directamente a la oficina donde yo estaba escondido. Mi estómago se hundió. Lo vi acercarse por la cámara del pasillo. Cada paso resonaba incluso a través de la pantalla, como si el sonido atravesara las paredes. Luego, el monitor mostró la puerta de la oficina. La perilla giró. Una vez, despacio. Se detuvo. La operadora seguía hablándome, preguntándome si estaba a salvo. Yo no podía responder. Tenía la mano tapándome la boca para no hacer ruido. La perilla volvió a moverse. Esta vez, con más fuerza. Luego, nada. Los pasos se alejaron. Corrí al monitor. El hombre había regresado al lobby. Caminaba de un lado a otro, como un animal encerrado, hasta que de pronto se quedó quieto frente a la puerta principal. Y entonces vi las luces rojas y azules reflejándose en los vidrios. La policía. El hombre reaccionó de inmediato. Corrió fuera del encuadre de la cámara, directo hacia la exsalida. Escuché la puerta abrirse de golpe. Cuando los oficiales entraron, revisaron todo el edificio. Encontraron una roca grande trabando la puerta para que no se cerrara por completo. Pero a él, no. Había desaparecido. Esa fue mi última noche trabajando ahí. A veces, cuando cierro los ojos, todavía veo esa mano saliendo desde debajo del mostrador. Tranquila, segura, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Y cada vez que escucho un timbre, mi cuerpo se tensa, porque sé lo fácil que es que alguien esté mucho más cerca de lo que crees.